Buenas tardes. Ah, el siguiente tema que nos toca revisar es el relativo a las obligaciones a plazo, que es la actividad de esta semana. Bien, ya revisamos las obligaciones condicionales, ya sabemos que hay dos tipos de condición. Bien, nos toca ahora revisar lo que son las obligaciones, insisto, a plazo. Primero tendremos que comenzar definiendo qué es un plazo, ¿sí? Un plazo es, ojo, puede ser que varíe un poquito, que cambie un poquito el concepto en materia adjetiva a materia sustantiva de lo que es un plazo, de lo que es un término, ¿sí? Aquí estamos hablando exclusivamente de derecho sustantivo, esto es derecho de las obligaciones. Bien, con esa con esa aclaración diríamos que un plazo es el lapso que va desde el nacimiento de la obligación hasta la llegada del término, ¿sí? Y aquí pues también podemos derivar lo que es un término, ¿sí? Que sería el momento en que una obligación se tiene que cumplir o bien que se extingue, ¿sí? Luego entonces plazo, desde que nace una obligación hasta que llegue el término. Ojo, no es hasta que se cumpla la obligación únicamente. Sí, sí es así, pero puede ser que la obligación termine antes del plazo, que estaba pactado desde el inicio. Si hay adelanto de pagos, por ejemplo, o quedamos, oye, te voy a pagar un coche en 6 meses y lo pago en 4, entonces la obligación terminó antes. Entonces el término llegó antes. ¿Sí? Es decir, el término sí puede ser, en el caso que estamos utilizando en el ejemplo, sí puede cambiar un poquito. Bien, entonces plazo, insisto, lapso que va desde el nacimiento de la obligación hasta la llegada del término. Y término es el día exacto que la obligación se tiene que cumplir o bien cuando ésta se extingue por alguna razón. ¿Sí? Bien, en el Código Civil encontramos las obligaciones a plazo del 1900, perdónenme, lo tengo aquí, del 1935 al 1942. Casa en Código Civil para el estado de Hidalgo. Bien, vamos ahora a clasificar a los plazos, ¿sí? Ah, Los plazos se clasifican de acuerdo con la doctrina, de acuerdo a tres criterios. El primero es según su medida, según el autor y según la exigibilidad de la obligación. Bien, según su medida, los plazos pueden ser ciertos o inciertos. Ciertos son aquellos cuya llegada sabemos de manera clara. Por ejemplo, 10 de diciembre de 2020. Sabemos que va a ocurrir. Puede ser que nosotros ya no estemos aquí, qué sé yo, pero el 10 de diciembre de 2020 va a llegar. Ese es un plazo cierto, ¿sí? Un plazo incierto no es aquel en que el día en que ha de llegar es impreciso. Por ejemplo, oye, la muerte es el mejor ejemplo. No sabemos cuándo nos vamos a morir, a menos que seamos suicidas o alguna cosa así, pero vamos, no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que necesita quedar claro aquí? La incertidumbre o que sea un plazo cierto o, no o incierto no significa que si el plazo va a llegar o no va a llegar. Todo plazo llega. ¿Sí? La incertidumbre tiene que ver con si sabemos cuándo va a llegar o no lo sabemos. Si sabemos es un plazo cierto, si no lo sabemos es un plazo incierto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acuerdo al segundo criterio, ¿sí? Los plazos se clasifican también de acuerdo al autor, a su autor. Y entonces tenemos plazos convencionales. Son muy claros, son muy comunes. En todos los contratos se pone un plazo de duración de un contrato o de una obligación, ¿sí? Son los plazos convencionales. Luego tenemos los plazos legales, que son aquellos, obviamente, que fija la ley, ¿sí? El derecho de preferencia, el derecho de tanto, todos los plazos que tenemos en la ley, ¿sí? En los códigos procesales están llenos de plazos legales. Y finalmente, de acuerdo con el autor de un plazo, también tenemos plazos judiciales. ¿Sí? Ah, los plazos judiciales son aquellos que dicta un juez. ¿Sí? Ah, es decir, no lo pactaron las partes, no está en la ley y lo determina un juez. ¿Sí? No son muchos, pero se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? el,
en una obligación que no tiene plazo para pagarse y es una obligación de hacer, dice el código que se tiene que hacer una interpelación judicial, ¿sí? Y dejar transcurrir un tiempo prudente, ¿sí? Para que esa prestación de hacer pueda ser prestada por el que está obligado, ¿sí? Atendiendo a qué, atendiendo a las circunstancias. Si el hacer es un hacer muy sencillo, tal vez 2 o 3 días, pero si es un hacer muy difícil, puede ser que el juez determine que sean 2 o 3 meses. Ese plazo lo va a fijar el juez. Ese es un ejemplo de plazo judicial, ¿sí? Y finalmente, de acuerdo al tercer criterio o según la exigibilidad de la obligación, los plazos pueden ser suspensivos y pueden ser extintivos, ¿sí? Ah, bien, el plazo suspensivo, comenzamos. Es muy parecido, por supuesto, a lo que ya vimos de condición suspensiva y condición resolutoria. Bien, un plazo extintivo es aquel que detiene el cumplimiento de la obligación hasta que sucede, o bien aquel del que depende la exigibilidad de la obligación, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo con el que hemos estado trabajando, ¿sí? Te rento mi casa, pero dentro de 2 meses, ¿sí? Entonces, la obligación todavía no ha nacido. Tenemos que dejar que transcurran 2 meses para que la obligación sea exigible o exista, ¿sí? Ese es un plazo suspensivo. Ahora, un plazo extintivo es aquel que produce la resolución de la obligación o bien su extinción, ¿sí? De él depende la extinción de la obligación. Por ejemplo, aquí tendremos que usar un ejemplo distinto. Ustedes compran un boleto de lotería y se obtienen un premio, ¿sí? Y en el reverso les dice, tiene usted 60 días para venir a cobrar su premio. Ese es un plazo extintivo. Si nos tardamos más de los 60 días en acudir a la Lotería Nacional a cobrar ese boleto, se extingue la obligación, ¿sí? ¿Qué obligación? Pues por supuesto, la de que la lotería nos pague ese boleto de lotería que nosotros compramos. Ese es un plazo extintivo, ¿sí? Bien, algo que también les tengo que comentar aquí. Habría que revisar, les pediría que revisen por ahí del 1253 en adelante, que es el relativo a los plazos para la extinción de las obligaciones, ¿sí? Lo vamos a revisar cuando veamos prescripción, pero es también necesario que demos una leída, porque todos esos son plazos de extinción de las obligaciones, entonces sería bueno que le dieran una leída, aparte de lo que corresponde a plazo extintivo en el 1938. ¿Sí? Bien. Uh, yo espero que con esto haya quedado un poquito más claro qué es un plazo, qué es un término, su diferencia, ¿sí? Entonces, pues utilizamos las palabras a veces correctamente, ¿no? Tengo un término, es correcto, pero me vence un término, pues puede ser que no, ¿sí? Ya en la práctica judicial. Pero bueno, esa ya es, no nos vamos a ampliar aquí con eso. Yo espero que este tema haya quedado un poquito más claro. Muchas gracias.